al asambleísta Salvador Quispe. Se discute, o lo que planteó el asambleísta Muñoz era sobre cuál era el número de nombres que tendría que haber enviado el presidente para designar esta junta. Escuchamos al asambleísta Salvador Quispe. O tomamos ya conocimiento frente a la necesidad de designar y de integrar estas dos juntas, tanto la Junta Política de Regulación Financiera como la monetaria. Y estamos en este dilema, si tiene que aquí ya prácticamente posesionar o tenemos que designar, como se está diciendo, o tenemos que elegir. Así como se escucha este momento, que tenemos que designar. Acabamos de escuchar que tenemos que designar, pero al mismo tiempo nos mandan solo 3 nombres. Entonces, ¿a cuál designamos? Nos están diciendo implícitamente que ya tenemos que posesionar. Bueno, si ya solamente tenemos que posesionar, aclaren. ¿Para qué tantas vueltas? ¿Para qué utilizar esos términos que no es elección, que es solamente designación y no sé qué cosas? Digamos clarito, pues, ya está elegido, ya están designados, Asamblea Nacional ya solamente tome posesión. Entonces, señor, que vengan los 3 para posesionar. Pero yo quiero decir algo más allá de estos juegos de los términos que se utiliza para estos propósitos, en este caso de la generación de las políticas para la fijación de las tasas de interés, por ejemplo, porque ese es el propósito o el deber que van a tener más luego esta Junta Política de Regulación Financiera, entre otras cosas, a fijar las tasas de interés para el pueblo que necesita un crédito. Son temas mayores los roles que van a cumplir, pero se quiere hacer así nomás a la ligera, ¿no? Aquí ya no hay opción de elegir, solamente de designar, pero solamente de los 3 tiene que designarse a los 3. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero yo quiero hacer notar algo más, señor presidente. La falta de respeto a la Constitución en esa ley que aprobaron en los últimos meses del gobierno anterior. ¿Sí? Y por eso le pido, presidente, que a través de Secretaría se dé lectura al artículo número 1 de nuestra Constitución de la República. Proceda, secretario. El asambleísta Salvador Quispe ha solicitado se dé lectura al artículo 1 de la Constitución. Proceda a dar lectura del artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. En la lectura, el doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional. Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas de la Constitución. Muchas gracias. Siempre es bueno recordar lo que nos piden que respetemos. Toda la vida nos han dicho, vayan, lean la Constitución, respeten la Constitución y la ley. Así nos dice. Yo pregunto, ¿y dónde se quedó en la ley este carácter, estos principios básicos del Estado? La justicia social. Se aprueba una ley así, para que ahora se mande una terna, olvidando los mandatos constitucionales de la plurinacionalidad, por ejemplo. ¿Dónde se refleja en estas listas de nombres que nos manda el Ejecutivo? ¿Dónde se refleja el cumplimiento a la ley mayor? Claro, porque me dirán, vaya a leer la ley y olvídese de la Constitución. Seguramente me digan eso, ¿no? Lea la ley y olvídese de la Constitución. Entonces les recuerdo que ustedes mismos saben decir que por encima de todo está la Constitución. Y la Constitución dice que el Ecuador, entre otras, es un Estado plurinacional. ¿Dónde está la plurinacionalidad?
en esta lista de candidatos, entre comillas, porque ya no son candidatos, ya están designados y aquí nos están pidiendo que básicamente ya solo posesionemos a los designados. ¿Dónde se quedó el principio de la pluralidad? ¿Dónde están los representantes de los pequeños comerciantes, de los que piden el dinero? Y que ellos también tengan su voz y puedan tomar decisiones en la fijación de las políticas, en lo que tiene que ver con las tasas de interés, por ejemplo. Y por eso, finalmente, señor presidente, colegas asambleístas, el día de hoy, hace aproximadamente una hora, Pachacuti, junto con las distintas organizaciones productivas, pequeños agricultores, pueblos y nacionalidades, con la juventud, con los pequeños comerciantes, con los emprendedores, acabamos de presentar un proyecto de ley para ajustar estas juntas de política de regulación financiera y monetaria, ajustémosle a la Constitución. Tienen que tomar en cuenta la paridad, la participación de la juventud, de la mujer. Tienen que tomar en cuenta este mandato constitucional. El Ecuador es un país plurinacional. De alguna manera lo viene siendo desde el año 1998 y se pone un poco más de fuerza en la Constitución del año 2008. Pero es para que apliquemos, pues, no es solamente para el discursito cuando les conviene. Ah, qué bonito cholo, y nos dan una palmadita en la espalda, y cuando no les conviene esconden, olvidan a propósito la Constitución. Vamos a aprobar esa ley que acaba de presentar el pueblo ecuatoriano a través del bloque de Pachacuti para constituir estas juntas políticas de regulación financiera y monetaria con estos criterios de paridad, de interculturalidad, de plurinacionalidad, para que esas juntas democráticas, no como la que quieren hacer hoy, solamente con los representantes de la banca, quieren hacer para que luego vayan a dictar las políticas en favor solamente de quienes prestan la plata y no en favor de quienes pedimos la plata, para que esas juntas democráticas fijen las tasas de interés pensando en todo el pueblo ecuatoriano y no solamente pensando en los unos. Con esto nos sumamos al criterio que aquí adoptemos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta